La NBA debió pasar por momentos muy duros, pero en la década del 80 todo cambió con el Showtime. Y este duelo sería una demostración de ello. Hoy vamos a ver el partido con más puntos en la historia de la NBA. Antes te invito a suscribirte y activar la campanita, así no te perdés ninguno de los nuevos videos que vayamos subiendo al canal. El partido con más puntos en la historia de la NBA se jugó en Denver, Colorado, el 13 de diciembre del año 1983. Los aficionados que concurrieron aquel día jamás se hubiesen imaginado que estarían en presencia de un partido que sería récord histórico. Aquel día, los Detroit Pistons y los Denver Nuggets disputaron el duelo con más puntos acumulados en la historia de la NBA, en el cual se rompieron varios récords. Durante este partido se disputaron 3 prórrogas para acabar con un histórico 186-184 para los Pistons, siendo hasta hoy en día el duelo con más puntos en la historia y ambos equipos ocupando los puestos número 1 y 2 con más puntos anotados en un partido. Además de todo esto, fue un partido donde se batieron varios récords. Estos son algunos de ellos. Máxima anotación de la historia. El equipo ganador y el perdedor anotaron respectivamente la primera y segunda máxima anotación de la historia realizada por un equipo en un partido. Más puntos anotados en un partido, con 370 puntos. Más puntos anotados por un equipo, 186 por Detroit. Más puntos anotados por un equipo perdedor, 184, los puntos de Denver. Más tiros de campo entre los dos equipos, 142. Más tiros de campo de un equipo, 74 por Detroit. Más asistencias entre los dos equipos, 93. Más jugadores con más de 40 puntos en un mismo partido, 4 jugadores. Isaiah Thomas fue el máximo asistidor en la noche con 17 asistencias. Los máximos anotadores de la noche fueron, por el lado de Denver, Kiki Vanderweg con 51 puntos, Alex English con 47 y Dan Eisel con 28. Por el lado de los Pistons, Isaiah Thomas, 47 puntos, John Long, 41 puntos y Kelly Tripucka, 35 puntos. Mientras que Alex English por el lado de Denver y Bill Lambert por el lado de los Pistons fueron los máximos reboteadores con 12 rebotes cada uno. El segundo puesto en este tipo de duelos con máximas anotaciones lo tienen San Antonio y Milwaukee, el cual finalizó 171-166 en el año 1982, jugando 3 prórrogas. Y en el tercer puesto se ubican los Chicago Bulls con los Atlanta Hawks en un partido que finalizó 168-161 en el año 2019, jugando 4 prórrogas. Este duelo entre Detroit y Denver, más allá de haber batido varios récords, estuvo a punto de causar un gran problema, ya que el tablero electrónico no estaba diseñado para alojar registros superiores a los 200 puntos. Por suerte, quedaron a solo 14 puntos de llegar. Si no, el reloj debería haber sido reiniciado a 0. Otra de las curiosidades que tuvo este partido es que en esos tiempos el tiro de triple era una jugada aislada en la NBA, ya que era algo muy reciente, y en este partido solo se registraron 4 tiros de triple, 2 para cada equipo, con un solo acierto para cada uno. El de los Pistons, por parte de Isaiah Thomas, envió el partido a la segunda prórroga. Esta fue una breve reseña del partido con más puntos en la historia de la NBA. Si te gustó el video, dale me gusta. De esta manera, colaborás para que siga realizando más contenido. Suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de los nuevos videos que vayamos subiendo al canal. Todavía no te vayas, aquí te dejo más videos para ver.